Mi nombre es Pedro, y hace unos 3 años y medio tuve que salir del ejército, debido a que terminé lesionado de manera permanente, gracias a un enfrentamiento poco natural. No fue un enfrentamiento contra narcotraficantes ni una misión de rescate, sino algo que desafía cualquier explicación lógica. Ocurrió en el año 2020 en pleno encierro. Mi unidad estaba en una misión de reconocimiento en una sierra remota del país. Nuestro objetivo era identificar zonas potenciales para proyectos de siembra, como parte de un programa de desarrollo rural. La vegetación era densa y los caminos apenas eran visibles entre la maleza, y con el sol intenso de mediodía hacía muy difícil cruzar la sierra. Todo parecía una misión rutinaria, hasta que llegamos a un pequeño claro cerca de un arroyo. Estando ahí Martín, el más joven de nuestro grupo, se dio cuenta de algo. Él era el que estaba tomando las fotografías de la zona. Para asegurarse de que las fotos estuvieran bien, al momento de tomar una foto él la revisaba. Y entonces, al momento de revisar una foto, se percató de algo que no debería estar ahí. Rápido volteó hacia donde había tomado la fotografía. Señaló con su mano y nos preguntó si podíamos ver eso. Nosotros, confundidos, seguimos su mirada. Al principio no vi nada más que sombras entre los árboles. Pero entonces, algo se movió. Una figura alta, demasiado grande para ser un hombre, aunque su forma bípeda sugería que fuera un humano. Su piel parecía estar cubierta de un pelaje oscuro, y sus ojos reflejaban un brillo animal. Allí estaba el nahual, observándonos desde la distancia. Por un instante el tiempo pareció detenerse. Todos contuvimos la respiración, nuestros cuerpos tensos por la incertidumbre. Y esa cosa dio un paso hacia adelante. No tuvimos mucho tiempo para asimilarlo, ya que de pronto se abalanzó sobre nosotros con una velocidad sobrenatural. El enfrentamiento fue caótico. En los primeros momentos del caos vi cómo Enrique, quien había estado a mi lado intentando cargar su rifle, fue alcanzado por el nahual. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo fue lanzado varios metros hacia atrás, golpeando un árbol, el cual lo dejó inmóvil al instante. El nahual era tan rápido que era imposible apuntar con nuestras armas, y en un instante ya estaba sobre nuestro otro compañero. Jorge intentó defenderse con su cuchillo, pero fue completamente inútil. Con un solo golpe, el nahual lo tiró al suelo y lo mordió hasta dejarlo sin vida. Tomás y Luis fueron los siguientes. Sus cuerpos quedaron dispersos por el lugar. Yo había logrado mantenerme a distancia hasta ese momento, disparando cada vez que la figura del nahual se mantenía lo suficientemente quieto como para poder asegurar el tiro. Pero entonces, en un descuido, tropecé con una raíz. Y mientras caía, vi cómo el nahual corría hacia mí con furia para matarme, al igual que mis otros compañeros. Apunté mi rifle hacia él mientras me arrastraba para atrás. Disparé varias veces, pero en mi pánico solo uno de los tiros le pegó al nahual. Este rugió y se lanzó hacia mí. Sentí sus garras desgarrando mi piel. Pero en ese momento, aprovechando que el nahual estaba concentrado en matarme, los compañeros que quedaban de pie aprovecharon para disparar al nahual y lograron tumbarlo. El nahual colapsó a pocos centímetros de mí. Y si no hubiera sido por ese disparo final, no estaría aquí para contar esta historia. A pesar de estar entrenados para situaciones de alto riesgo, nada nos podría haber preparado para esto. Aunque logramos abatir a la criatura, las heridas que sufrí me dejaron al borde de la muerte, y mi recuperación fue larga y dolorosa. Ramón tomó el radio y llamó a nuestra base, solicitando apoyo aéreo inmediato para una extracción de emergencia.
Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Atrapados en ese remoto lugar, con los cuerpos de nuestros compañeros y la criatura muerta a nuestro lado, esperamos, hasta que finalmente el sonido de las aspas del helicóptero logró escucharse al fondo. Rápidamente nos subieron al helicóptero, donde me atendieron de inmediato mientras nos alejábamos de esa zona. Ya en la base, mientras estaba en la camilla rodeado de médicos, escuché a los mandos discutir sobre cómo manejarían lo ocurrido. La versión oficial sería que habíamos sido emboscados por un grupo armado del crimen organizado. No había mención alguna del nahual, ni de las circunstancias sobrenaturales del enfrentamiento. Se nos instruyó a todos los sobrevivientes que mantuviéramos esa versión, bajo amenaza de severas repercusiones si desobedecíamos. Esta maldita mentira oficial se sintió como una traición a los fallecidos. Pero en ese momento, estando tan debilitado y abrumado, no tenía la energía para protestar. Me quedé en silencio, aceptando la historia fabricada mientras me llevaban al quirófano. No pude recuperarme de mis heridas y después de eso me tuve que retirar. Ya no me importa lo que puedan hacerme por hablar. Esta historia me la contó mi padre, quien fue soldado toda su vida, hasta que la edad le impidió seguir trabajando. Él me cuenta que durante toda su vida laboral le ocurrieron un sinfín de cosas paranormales, como si no fuera suficiente, ya con lo difícil que es ser soldado, y las cosas terribles que tenía que ver en muchas ocasiones. Me contó que una noche, él y su pelotón estaban acampando en una sierra de México. No puedo dar ubicaciones exactas, pero fue cerca de donde se descubrió un cultivo de cannabis. Mi padre y sus colegas tenían la tarea de capturar a aquellos criminales y proteger a la gente de los pueblos aledaños, arriba en la sierra. Él dice que una noche mientras acampaban, le tocó el turno a él y a otros colegas para quedarse despiertos vigilando, mientras que el segundo grupo dormió un poco. Me cuenta que aquella noche era muy fría, que la niebla cubría gran parte de la montaña. El frío que hacía calaba en los huesos, y la luna luzaba solo pequeñas zonas de la sierra, y la oscuridad era muy imponente. Él estaba vigilando con sus binoculares el perímetro, cuando de pronto vio a lo lejos, a través de ellos, lo que parecía ser la parte trasera de un caballo, corriendo muy rápido, que casi de inmediato lo perdió de vista. Lo que se le hizo muy raro fue que ellos estaban en una zona demasiado alta. No había caballos en esa zona. Así que decidió alertar a sus colegas y entre todos buscaron aquella cosa que mi papá había visto con sus binoculares. Pero lo peor estaba por venir. Todos estaban tratando de buscar aquel animal, pero de pronto uno de ellos les dijo: «Bajen sus binoculares. Miren eso». En cuanto los bajaron y voltearon a ver, mi padre dice que a varios metros, lo suficientemente cerca para poder apreciarlo, estaba parado un señor con ojos rojos, pero sus pies eran las patas de lo que mi padre pensó que era un caballo. Aquella cosa los observaba, parado al lado de un árbol. Todos estaban muy confundidos, pues no sabían qué cosa era eso. De pronto aquello empezó a caminar, en dirección hacia ellos, con pasos muy lentos. Solo se escuchaba el tronido de las ramas que iba pisando a su paso, con aquellos ojos rojos tan espeluznantes. Los soldados de inmediato le gritaron que se detuviera, si no tendrían que dispararle, pero aquella cosa seguía caminando, cada vez más rápido, acercándose a ellos. Entonces tomaron la decisión de apuntarle con sus armas y solo esperaban la autorización de su comandante para abrir fuego. Pero no fue hasta que aquella cosa
comenzó a correr con una velocidad impresionante hacia ellos. Que el comandante ordenó que abrieran fuego contra él, pero por más disparos que recibió, nunca dejó de correr. Todo esto que les cuento pasó en cuestión de segundos. Mi padre dice que mientras más se acercaba, más le temblaban las piernas de ver aquel aspecto tan espeluznante y sentir aquella vibra tan pesada. Aquella cosa de pronto se desvió mientras corría, perdiéndose entre los matorrales. Nadie del pelotón podía creer lo que había ocurrido. Era lógico que aquello no era humano, pero tampoco un animal. Muchos de los colegas de mi papá decían que esa cosa era el diablo. Dijeron esto pues se sabía que los criminales de esa zona hacían también sesiones satánicas y pedían favores a ese ser maligno a cambio de su alma, o incluso de personas inocentes. Mi padre cuenta que al estar en ese lugar era sinónimo de angustia, un miedo indescriptible y una sensación de desesperanza, y no por los criminales a los que se enfrentaban, sino a algo desconocido, un ser maligno que habitaba en aquella sierra y que los obligó a moverse del lugar el día siguiente, pues ni sus armas podían defenderlos de aquella cosa, que iba directo por ellos. Me cuenta que después de eso mandaron a su pelotón a otro lugar y que nunca más volvió a estar en la altitud de aquella sierra, pero que nunca se le va a olvidar aquella noche que vio a ese ser maligno, que hasta la fecha piensa que era el mismísimo diablo. Hola Glenn, espero que te encuentres muy bien. Te escribo este correo para contarte una anécdota que viví cuando fui militar en México, pero por favor si la compartes que sea de manera anónima. Es una de las muchas anécdotas aterradoras que tengo, pero esta en especial la considero 100% paranormal. Por eso me animé a contarla para que la puedas compartir con toda la comunidad. No puedo dar ubicaciones exactas, aunque sé que muchos ya sabrán del lugar que hablo, pero esto ocurrió en la sierra. Hace algunos años cuando nos enviaron a mí y a mi pelotón a instalarnos en esos lugares. Aquel lugar es un lugar muy apartado de la población. Es muy arriba de las montañas y los pueblitos más cercanos quedan a horas de donde instalamos el campamento. El lugar era muy solitario por obvias razones, y se nos había dado la orden de vigilar toda la zona, que no hubiera siembras ilegales o delincuentes escondiéndose en el lugar, pues se tenía la información de que por allí tenía sus escondites una banda delictiva de esa época. Nos turnamos por las noches para salir en nuestras camionetas a inspeccionar el lugar. Las estacionábamos en un lugar donde no fueran vistas, y después caminábamos entre los árboles y las ramas de aquella sierra, en busca de lo que ya les comenté. Una noche me tocó ir a mí a aquellas rondas. Íbamos en la camioneta 5 soldados incluyéndome. Las otras camionetas se fueron para otros rumbos, pues teníamos que dividirnos para hacer el trabajo más fácil y rápido. Dejamos la camioneta en un lugar seguro y todos nos bajamos de ella. Pasaban de las 12 de la noche y el lugar se encontraba en completa oscuridad. El aire ese día se sentía muy helado, pues era otoño y estábamos en lo más alto de la sierra. Era difícil no perderse entre tantos árboles y ramas. Nosotros, por supuesto que tenemos el equipo para poder regresar sin perdernos hasta donde se encontraba la camioneta. Pero cualquier otra persona sin duda alguna se perdería fácilmente en ese lugar. Caminamos mucho por ahí. El reloj nos indicaba que eran las 2 de la mañana, cuando de pronto escuchamos unas pisadas muy fuertes como de alguien corriendo hacia nosotros. Nos pusimos en alerta por si era alguien que quería atacarnos. Apagamos todas las linternas y solamente esperábamos a que aquello que venía corriendo por fin llegara hasta donde estábamos nosotros. Ahí seguíamos en completo silencio cuando de pronto
Se escuchó un llanto acercándose junto con aquellas pisadas. Era la voz de un hombre, que cuando por fin estaba a unos pocos pasos de nosotros, encendimos las linternas de nuevo apuntando a aquel joven. Se trataba de un hombre de unos 20 o 30 años, quien venía descalzo y con la ropa rasgada y sucia. Venía llorando y suplicando nuestra ayuda. Le pedimos que se identificara, pero nunca lo hizo. Yo le pregunté en repetidas ocasiones qué le había ocurrido y cuál era su nombre, pero el joven no dejaba de llorar y decir: «Ayúdenme, por favor». Nosotros desconfiamos de inmediato, pensando que se trataba de alguna trampa para emboscarnos, así que decidimos detenerlo para poder interrogarlo bien. Pero en el momento que nos íbamos acercando a él, el joven comenzó a correr de una manera muy veloz. Todos de inmediato comenzamos a correr detrás de él. Se alejó tanto que ya solamente veíamos su sombra corriendo, pero aún así no nos detuvimos y fuimos atrás de él. No sé cuánto tiempo recorrimos, pero sí fue un tramo largo. De hecho, un compañero se quedó atrás porque se tropezó con una rama y se lastimó la pierna. Nos dijo que nosotros siguiéramos persiguiéndolo, que él estaría bien. Así que seguimos corriendo sin parar hasta que llegamos a un lugar muy extraño. Era como una cueva muy pequeña donde lo vimos ingresar. Mis 3 compañeros y yo nos detuvimos e hicimos silencio, pues sabíamos que dentro de esta cueva podría haber criminales listos para atacarnos. Así que caminamos con mucho sigilo, adentrándonos poco a poco en aquella cueva, donde no se escuchaba absolutamente nada, pero se veía luz adentro. La cueva estaba demasiado profunda. Habíamos caminado mucho y aún no llegábamos al final de la misma. Ni siquiera tuvimos que encender nuestras linternas, pues la cueva estaba muy bien iluminada por lo que parecían ser velas. Seguimos caminando cuando de pronto vimos algo a lo lejos tirado en el piso. Y al acercarnos, nos dimos cuenta que se trataba de un cuerpo. Pero no solamente había eso. Nos quedamos completamente asombrados cuando al voltear a nuestro alrededor vimos un sinfín de estatuas de la muerte y muchas otras del diablo. Todas estaban rodeadas de muchas velas y cartas con escritos. Se nos erizó toda la piel cuando vimos que había muchas fotos de personas a los pies de estas estatuas, junto con objetos muy extraños como muñecos vudú y cuerpos de animales disecados. De por sí ver eso fue algo muy impactante y muy tenebroso. La vibra que se sentía era demasiado horrible y pesada. Y se los dice alguien que ha estado en muchos, pero muchos lugares horribles llenos de cuerpos, a los que les quitaron la vida de una forma muy atroz e inhumana. He visto todo tipo de cosas, pero jamás en mi vida yo había sentido una vibra tan horrible y tan insoportable como la de ese lugar. Después de ver todo eso, corrimos hacia donde estaba el cuervo para poder identificarlo. Pero cuando llegamos hasta él, algo muy horrible recorrió todo nuestro cuerpo. Al darnos cuenta de que era el mismo joven al que estábamos persiguiendo. El lugar olía muy mal, ya que el cuerpo tenía mínimo 3 días ahí sin vida. Nos empezamos a cuestionar preguntándonos entre nosotros si él era el joven al que veníamos persiguiendo, pues nos costaba mucho trabajo entenderlo. Y todos concordamos en que sí era el mismo. No teníamos ninguna duda. Sin ánimos de ser explícito, pero el joven tenía los ojos cosidos en forma de una X y estaba atado de manos y pies. De inmediato informamos por la radio a nuestro comandante de lo que estaba ocurriendo, para que diera aviso a los peritos y fueran a hacer su trabajo, pero a los pocos minutos recibimos una llamada de él, diciéndonos que los peritos no se acercaban a ese lugar, que de hecho nadie se acercaba a ese lugar, así que nosotros teníamos la tarea de cargar el cuerpo y llevarlo en la camioneta hasta el pueblo, donde se encontraba la única morgue del lugar. Al intentar arrastrarlo hacia afuera, notamos que algo lo estaba agarrando para que no se moviera.
Era algo muy extraño, como si alguien lo estuviera jalando de sus extremidades hacia adentro, mientras nosotros lo jalábamos hacia afuera. En una de esas acordamos en jalarlo con la mayor fuerza que teníamos. Contamos hasta 3 y entre todos lo jalamos de los pies hacia atrás. Pero en eso sentimos como algo nos lo arrebató de las manos, jalándolo completamente hacia adentro, hacia el mismo lugar donde estaba. Uno de mis compañeros no aguantó más y salió corriendo de la cueva sin decirnos nada. Únicamente quedábamos 3 allá adentro pensando en qué hacer, pues sabíamos que teníamos que cumplir la orden de nuestro comandante: sacar el cuerpo de ahí y llevarlo hasta la morgue. Pero ni siquiera sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, lo cual era bastante aterrador, pues no se puede luchar contra algo a lo que no puedes ver, algo que sabes que es completamente maligno y que sabes bien que hasta tu vida corre peligro. Estábamos pensando en qué hacer, cuando de pronto un compañero empezó a hacer ruidos como si se estuviera ahogando, como si trajera algo atravesado en la garganta y no pudiera respirar. Mi otro compañero y yo acudimos a ayudarlo, preguntándole que qué era lo que le sucedía, que si le faltaba aire, pero él no podía responder nada. Seguía haciendo esos ruidos y cara como de alguien que se está ahogando. Y de pronto